Dile, hermano, que está a tu lado, qué bueno es estar en este lugar. Díselo, qué bueno es estar en este lugar. Dice la palabra en el Salmo 133. Uno dice, mirad, dile, hermano, que está a tu lado, mirad, bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hemón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde la envía? Amén. Dile, hermano que está a tu lado, qué bueno estar en este lugar. Saluda al hermano que está a tu lado y bendícele. Dile, te bendigo, mi hermano, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es estar en este lugar, en la presencia de Dios. Amén. Dile, hermano que está a tu lado, no estamos hablando de este lugar, estamos hablando de la presencia de Dios, de estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor está en este lugar ahora mismo? ¿Por qué yo puedo estar tan seguro de que el Señor está en este lugar ahora mismo? ¿Por qué? Porque me lo imagino, porque me lo dijeron. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Amén. La palabra dice que donde quiera que nos reunamos, tan solo 2 o 3 en su nombre, Él está presente. Y si Él está presente, ¿qué pasa? Y si Él está presente, ¿qué pasa? Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amén. Ahí hay libertad. ¿Cuántos creen entonces? Sí, porque a veces no, porque el pastor lo dice. No, no. Es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos creen, conforme a la palabra, que este es un escenario de libertad? Que este es un escenario de liberación, de sanidad. Amén. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, cualquier cosa puede suceder buena. Cualquier cosa buena puede suceder. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado. Hoy es el día de tu milagro. Siempre, siempre dispón tu corazón para esperar lo mejor del Señor. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de nuestro Padre Celestial. Amén. Y donde está el Señor hay libertad. Donde está el Señor hay libertad. ¿Lo puedes creer? Amén. Dale una fuerte alabanza al que vive por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra, a ver, predica un poquito. Cuando Jesús sale del desierto, dice la palabra que Jesús sale del desierto después de haber enfrentado al diablo y haberlo hecho huir. Dice que el diablo huyó. Jesús sale del desierto en el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Dice así la Biblia o no? ¿Y a dónde se dirige el Señor? ¿A dónde fue? Predica, vamos a aprender un poquito. ¿A dónde fue? ¿A dónde se dirigió el Señor? Se dirigió a su ciudad natal, Nazaret. ¿Cuál es la ciudad? Nazaret. Y dice que estando ahí en la sinagoga, dice, tomó el libro. Amén. ¿Cuál libro tomó? El de ¿cuál? Isaías. Amén. Tomó el libro de Isaías. Y vamos a ver lo que el Señor leyó. Aleluya. Dice que tomando el libro de Isaías, vamos a San Lucas 4:18. Dice que tomando el libro de Isaías, leyó lo que estaba escrito. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y el hermano que está a tu lado, el Señor anhela, desea, es su voluntad sanar a todos los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Cuando Dios estableció la nación de Israel, cuando constituyó la nación de Israel, Él estableció un año, amén, el cual Él llamó
el, como dice este pasaje, el año agradable del Señor, o lo llamaron en la cultura judía, o los judíos lo llamaron el año del jubileo. Amén, el año del jubileo. ¿Qué significa esto? Que cada 50 años, amén, se establecía un año de jubileo donde había libertad total, donde los esclavos eran libres, había que darle la libertad a los esclavos. Los presos eran liberados, toda deuda era cancelada. Amén, era un año de júbilo, un año de libertad, un año de gozo y de alegría. Amén, porque se respiraba libertad en todo Israel. Amén, entonces mira lo que sucede. Cuando Jesús termina de leer este pasaje, dice el 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dice el 21, y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, el Señor lo que estaba diciéndole, yo soy el año del jubileo. Amén. Yo soy el año del jubileo. Es lo que estaba diciendo el Señor. A partir de este momento, las deudas serán canceladas, los esclavos serán liberados, los ciegos recibirán la vista. Y está hablando en términos espirituales. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Cristo fue a la cruz, amén, teníamos una deuda descomunal con Dios. ¿Cuál era la deuda que teníamos con Dios? Había un acta llena de decretos contra nosotros. ¿Cuál era la deuda que teníamos con Dios? Todos nuestros pecados. Todos los pecados que habíamos cometido contra Dios. Amén. Teníamos una deuda. Estamos en deuda con Dios. Pero dice que Cristo mediante su sacrificio, amén, mediante su sacrificio, clavó esa acta de los decretos en la cruz. Amén. Todos los decretos que eran contrarios, dice que contra nosotros, o que Dios tenía contra nosotros, fueron clavados en la cruz. Amén. Y toda la deuda, ahí el hermano que está a tu lado, yo no le debo nada a nadie. Mi deuda ha sido cancelada. El acta de los decretos contra mí, amén, Jesús la clavó en la cruz. Amén, la clavó en la cruz. ¿Cuánto lo creen? Y nos hizo libres por medio de su sacrificio. La deuda que teníamos con nuestro Padre Celestial, amén, fue clavada, fue saldada por nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Fue clavada en la cruz. Dice que mediante su sacrificio, Él no solamente que pagó nuestra deuda, sino que nos reconcilió con el Padre, porque nuestros pecados nos habían separado de Dios. Dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, éramos enemigos de Dios. Y Cristo mediante su sacrificio, amén, nos reconcilió con Dios, nos puso nuevamente en paz con Dios. Amén. Dice la palabra, ahí en este pasaje, en este fragmento que él lee, en Lucas 18, dice, por cuanto me ha ungido, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el año del jubileo. Amén. En ese primer mensaje que Jesús da en la sinagoga de Nazaret, Jesús estaba estableciendo, dejando en claro o manifestando el propósito por el cual había venido a esta tierra. Amén. ¿Para qué Dios ungió a Jesucristo con el Espíritu Santo? ¿Para qué? Ahí está en este pasaje que leímos. Amén. Dice Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, ¿para qué? Para hacer el bien. Se refiere a todas estas cosas que menciona ahí en Lucas 4:18. Y para sanar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Pero vamos a hacer ahora énfasis en ese versículo que dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Para sanar a los quebrantados. Dile hermano que está a tu lado, el Señor vino
a esta tierra a sanar, a vendar a los quebrantados de corazón. Quiero decirte que la palabra original del griego de quebrantados de corazón se refiere a un corazón roto en 1000 pedazos. Imagínense un vaso de esos. ¿Cuántos recuerdan esos vasos brocados así que cuando se caían se hacían harina, pedacitos? Bueno, esa es la idea que transmite este versículo, los quebrantados de corazón. Esta palabra dice, se refiere a un corazón roto en 1000 pedazos. Amén. A Jesús, dile hermano que está a tu lado, a Jesús le interesa. Jesús ama a los quebrantados de corazón. Y Él desea que sean sanados. Muchas veces nos han enseñado, presta atención a esto, muchas veces nos han enseñado que cuando nos bautizamos, el pasado quedó atrás, quedó en el agua, ya eso no debemos revolver el pasado, porque ya eso quedó en el agua del bautismo. Y quiero decirte algo, para Dios nuestro pasado es como si no existiera, para Dios. Pero para nosotros, como nosotros, después que nos convertimos, después que recibimos al Señor, ¿de qué manera nosotros nos libramos con esas heridas del pasado? Con esas experiencias dolorosas del pasado. Amén. Y no sé lo que tú puedas haber pasado en tu pasado, y valga la redundancia, en tu niñez. Amén. Pero Jesús le da una importancia tremenda a la condición del corazón del hombre. Amén. Para Él es muy importante sanar los corazones heridos. Y no sé lo que pueda haber pasado en tu pasado, las experiencias dolorosas que puedas haber experimentado, las heridas que hay en tu corazón provocadas por diferentes eventos dolorosos, experiencias dolorosas. Amén. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo nos liberamos nosotros de esas heridas? ¿Cómo Jesús sana los corazones quebrantados? La palabra de Dios nos enseña, en la bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos, ¿cómo dice? Verán el reino de Dios, heredarán la tierra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos habitarán la tierra, porque ellos entrarán al reino de los cielos. Amén. Los pobres en espíritu, está hablando de los humildes. De los humildes. Jesús no vino predicándole el evangelio del reino a aquellas personas arrogantes, orgullosas, aquellas personas llenas de orgullo. Amén. El evangelio del reino, Jesús lo vino predicando para aquellas personas humildes, pobres de espíritu. Personas que realmente, ¿qué significa esto? Personas que realmente tenían el corazón quebrantado, pero realmente entendían que necesitaban a Dios. Necesitaban a Dios desesperadamente. La palabra de Dios nos enseña que Dios resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios, significa los resiste, los aborrece. Dice, pero da mayor gracia a los humildes, mayor gracia a los humildes, a los pobres de espíritu. Amén. Quiero decirte que la palabra de Dios nos enseña, o podemos nosotros comprobarlo en nuestras propias experiencias. Cuando venimos a Cristo, venimos con el corazón roto, venimos con heridas en el corazón, heridas que recibimos, amén, desde nuestra infancia. Amén. Y una de las cosas que Jesús vino a hacer a esta tierra, amén, fue no solamente a sanar nuestros corazones heridos, sino a rescatarnos, a salvarnos, a trasladarnos de ese reino en que estamos perdidos, el reino de las tinieblas, a su reino. Amén. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros, por la razón que sea, permitimos que en nuestros corazones crezca una raíz de amargura, permitimos, o sea, que nuestros corazones se carguen de resentimiento, de odio, de rencor, de falta de perdón. Dice la palabra de Dios que somos entregados a los verdugos. Somos entregados a los verdugos.
Y quiero decirte que existe algo que se llama falsa consolación. Y eso es lo que Satanás usa. Muchas veces, un ejemplo, en medio de una experiencia dolorosa, en medio de un conflicto, en medio de una situación en la cual salimos nosotros heridos, amén, muchas veces tenemos la razón. Muchas veces tenemos la razón. Y eso es lo que Satanás aprovecha. Y Satanás comienza a hablarte a la mente. Porque tú no te mereces eso. Tú no mereces que te traten así, tan bueno que tú eres. No te merecías que te hicieran eso. Mira cómo te han traicionado, cómo te han tratado. Y empieza a hablar a tu mente. Y puedes recibir esa falsa consolación. Te vas a sentir como que consolado. Ay, menos mal. Que alguien se apiada de mí, que alguien me entiende. Amén. Y como decía un pastor, vaya, yo soy diablo, pero tengo un buen corazón. Vaya, te lo digo de amigo. Tú no te mereces que te hagan eso. Tú no te mereces que te hayan tratado así. Tú no te mereces que te hayan decepcionado, que te hayan traicionado de esta manera. Amén, porque tú eres bueno. Y empieza a consolarte con esa falsa consolación, pero el propósito, amén, detrás de esto es convertirse en tu verdugo, atormentarte. Amén. Atormentarte y convertirte en tu verdugo. Amén. Es una de las maneras que Satanás tiene para oprimir y para afligir muchas veces al pueblo de Dios. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo nosotros podemos recibir esa sanidad para nuestros corazones quebrantados? Quiero decirte que cuando un corazón herido, cuando un corazón quebrantado, herido, está sangrando, amén, la señal y la evidencia, nuestro comportamiento, nuestra actitud, van a dar evidencia de que realmente tenemos un corazón herido que está sangrando. Muchas veces estamos atados al pasado. Amén. Pensamos que somos libres, pero estamos atados al pasado. Quiero decirte, no solamente por experiencias tristes y dolorosas, sino por experiencias buenas. La Biblia nos enseña que nosotros solamente debemos hacer memoria del pasado o acordarnos del pasado para testimonio. Amén. Pero quiero decirte, hay personas que están atadas al pasado. Amén. Atada a una experiencia, sea buena o sea mala al pasado. Un ejemplo, cuando no es una experiencia mala, es una experiencia buena, la persona está concentrada todo el tiempo añorando aquellos tiempos, añorando aquella temporada que vivió, añorando aquellos tiempos de quizás de la niñez, la juventud. Amén. Pero la añoranza también trae sufrimiento. Mira tú, la añoranza también trae sufrimiento porque estamos añorando esos tiempos, porque bueno, aquellos tiempos sí eran buenos y estamos aceptando que lo que estamos viviendo los peores tiempos. Amén. Cuando no estamos atados a una experiencia triste, a una experiencia dolorosa, a algo que nos pasó, que nos sucedió en el pasado. Yo no sé lo que pueda haber pasado. Nosotros hemos escuchado muchos testimonios, hemos tenido consejería con muchas personas, y no digo solamente de esta iglesia, personas que han venido de otros lugares, de la infancia, amén, que han sido violados en la infancia, nosotros hemos tenido consejería de personas que han sido violadas por su propio hermano, por su propio padre, experiencias, cosas tremendas, amén. Y podemos decir, bueno, no puedo hablar del pasado, pero ¿cómo nos liberamos? ¿Cómo liberamos nuestra alma? ¿Cómo podemos recibir esa sanidad que Cristo prometió? Amén. Cuando le dijo a aquella sinagoga a todos los judíos, hoy se ha cumplido esa escritura, yo soy el que vengo a sanar a los quebrantados del corazón. Amén. Y muchas veces estamos atado al pasado. Escuché un testimonio de una mujer. Ese testimonio lo escuché de un pastor que daba testimonio de esa mujer. Esa mujer, escuchen esto, es un testimonio real, basado en hechos reales.
esa mujer sacrificó su vida para que el esposo estudiara medicina y se metió 11 años, 11, 12 años, o sea que fue todo el tiempo que estuvo estudiando, amén, trabajando, sacrificándose para que él se dedicara a estudiar, para que pudiera graduarse, para poder garantizar un futuro para su matrimonio y su familia. Hizo maestría, posgrado, 12 años. Y a los 12 años, el hombre la deja y se casa con una doctora y deja a la mujer. Y esa mujer recibió una herida en su corazón tan grande. Pero que esa mujer contaba su testimonio, contaba ese evento, contaba. Y porque lo que me hizo, porque eso no tiene nombre, porque yo jamás lo voy a perdonar, porque vaya, acabó conmigo, porque tengo el corazón hecho 1000 pedazos. Y le pregunté, bueno, ¿y cuándo fue? Si hace 23 años que me hizo. La mujer nunca más se casó, era con esa herida. Era ahí con esa, metiéndose el dedo ahí en la llaga. Amén. Y quiero decirte, el Señor está dispuesto a sanar nuestro corazón. Y hoy es un día, amén, en que el Señor va a sanar tu corazón. Pero dice que debemos ser humildes. Debemos nosotros traer nuestros corazones delante de Jesús para que Jesús los sane. Amén. En humildad, dejando el orgullo a un lado, dejando la arrogancia, en humildad para que el Señor nos sane. Amén. Hay otro testimonio. Bueno, es un testimonio, no tengo nada en contra de la cortina. Vamos a aclarar. Dice que 3 monjes iban a cruzar un río muy ancho, pero cuando llegan a la orilla, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, cuando llegan a la orilla del río, había una señora bien gruesa y pesada como 300 libras, y quería que la ayudaran a cruzar el río. Eso muchos deben haberlo escuchado, esto lo hemos compartido otras veces. Y los monjes ponen a la gorda y la cargan ahí con tremendo trabajo, la corriente, el río ahí, tremendo peso, hasta que logran pasar. La mujer le da las gracias y siguen caminando. Pero que uno de los monjes decía, no, porque oye, ¿qué clase de dolor tengo en las manos, en los pies? Porque yo no tenía que haber cargado esa gorda. Porque oye, Dios mío, acabó conmigo. Porque no tenía que haberla cargado. Mira, y uno de los monjes se para y dice, ¿sabes lo que te pasa? Todavía lleva la gorda cargada. Ese es tu problema. Nosotros la soltamos este rato, pero y así sucede. Así sucede. Seguimos cargando con la experiencia del pasado, seguimos con la misma herida, seguimos con la misma queja, seguimos con la misma frustración. Amén. Y entonces no le damos la oportunidad al Señor para que el Señor sane nuestro corazón. Amén. El perdón es muy importante. Amén. Y aún el Padre nuestro lo expresa. El Padre nuestro dice que así como nuestro Padre Celestial nos perdona nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras maldades, nosotros debemos perdonar a todos los que nos han ofendido. Amén. El apóstol Pablo, en una de las cartas dice el apóstol Pablo, porque lo que ustedes han perdonado, yo también lo perdono. Amén. Yo también lo perdono para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Se incluye, dice, sobre nosotros. Amén. Porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Amén. En otra carta dice, la palabra dice, airaos porque no pequéis, no deis lugar al diablo. Amén. Y un corazón quebrantado, un corazón herido. Amén. Un corazón que no somos capaces de traer a la presencia de Dios para que Jesús los sane. Porque ¿quién es el sanador? ¿Quién prometió sanar los corazones quebrantados? Jesús. Dile, hermano, que está a tu lado, Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Jesús es el sanador. Amén. Y seguimos atados, nos atamos a una situación. Dice ahí cuando Jesús les dice a dar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Muchas veces estamos cautivos por una situación que nos pasó ya. Y seguimos porque lo que me pasó, porque lo que me hicieron. Porque Dios mío, yo no merecía eso, pero Dios mío, tan bueno que yo soy, mira lo que me hicieron. Hace 10 años, hace 5 años. Amén. Y nosotros en toda humildad tenemos que nosotros darle la oportunidad a Jesús que sane nuestro corazón.
Amén. Que sane nuestros corazones. Quiero decirte que la ofensa, la situación, la experiencia dolorosa que tú puedas haber experimentado, no es lo que te va a destruir. No es lo que te está destruyendo. Lo que nos puede destruir, amén, es nuestra actitud frente a la situación. Es nuestra actitud frente a la ofensa. Te puede pasar lo que sea. Lo más terrible. Pero eso no es lo que te va a destruir. Lo que te va a destruir es tu actitud. Tu actitud frente a esa situación. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros guardamos ofensas, cuando crece en nuestros corazones una raíz de amargura, por lo que sea, muchas veces, y peor aún, cuando tenemos toda la razón. Cuando tenemos toda la razón, ahí es cuando el diablo viene con la falsa consolación. ¿Viste? Tan bueno que tú has sido, pues vaya, ¿para qué? Como te has consagrado, como vaya todo lo que has hecho. Mira cómo te han pagado, mira cómo te han tratado, mira lo que te han hecho. Falsa consolación. Que como decía anteriormente, solamente trae un propósito: atormentarte, convertirse en un verdugo. La Biblia lo dice en el famoso pasaje aquel del hombre que le perdonaron una deuda descomunal. Dice que cuando sale, cogió a uno de los que le debían 50 denarios, lo cogió por el cuello: hasta que no me pague no te voy a soltar. Y el rey se entera, amén, y dice que lo encerraron y lo pusieron a disposición de los verdugos hasta que no pagara la deuda, que era impagable. Amén. Entonces es muy importante para el Señor, amén, que nuestros corazones sean sanados, que nosotros en una actitud de humildad presentemos nuestros corazones delante de Él para que Él nos sane. ¿Por qué razón? Porque la condición de nuestro corazón, dile hermano, la condición de mi corazón va a determinar que yo pueda ver o no el cumplimiento de sus promesas en mi vida. Amén. La condición de nuestro corazón muchas veces bloquea las bendiciones de Dios, el cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Muchas veces decimos: pero Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? Hay cosas que Dios permite que no tienen que ver nada con eso. Pero muchas veces la condición de nuestro corazón, amén, va a bloquear muchas de las bendiciones de Dios. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Amén. Quiero decirte que cuando nuestro corazón, o sea, las heridas de nuestro corazón, heridas del pasado, amén, no son tratadas por el Señor, no son sanadas por el Señor, eso abre una puerta a la actividad demoníaca. Abre una puerta a los demonios cuando nosotros realmente no tomamos una actitud de humildad y le presentamos nuestro corazón al Señor, le traemos nuestro corazón para que el Señor lo sane. Amén. Cuando nos aferramos a la situación, cuando nos aferramos a la experiencia dolorosa, cuando nos aferramos a nuestra razón, amén, ahí el enemigo gana ventaja. Como dice el apóstol Pablo, no ignoramos, para que el diablo no gane ventaja, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Amén. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Yo estaba escuchando el testimonio de Cristina. ¿Cuántos conocen a Cristina Di Clari? Amén. La cantante cristiana muy reconocida. Eso fue impactante. Cristina Di Clari, desde los, no recuerdo bien si era los 11 años, los 11 años por ahí, 10 o 11 años. Hasta ya casi una jovencita, el padre biológico la violaba. Acabó con ella, le partió el corazón en 1000 pedazos. Ella cuenta el testimonio, dice que su padre era su ídolo, su padre era lo más grande. No, es más fácil. Escuchan bien ahí lo que está acá, escuchan bien lo que está hablando. Amén. Y eso le destrozó el corazón. Y por muchos años estuvo sufriendo y padeciendo esa frustración, esa herida, pero hasta que llegó un momento que tuvo que rendirse a Dios para que Dios sanara su corazón.
Amén. Porque nosotros no podemos resolver esa situación. Nosotros podemos decir, bueno, ¿y qué hago con mi pasado? La Biblia dice que, o sea, muchas veces la Biblia nos enseña de que cuando nos bautizamos todo nuestro pasado quedó en las aguas, pero no es así. No es así. La Biblia dice que necesitamos ser sanados interiormente, sanados en nuestros corazones, porque científicamente la mayoría de los científicos, o sea, muchos científicos, perdón, reconocen que las enfermedades y las aflicciones que se manifiestan en nuestro cuerpo físico son el reflejo de la condición de nuestra alma, de nuestro corazón. Amén. Muchas veces, uno de los salmos de David dice, mientras callé, mientras guardé ofensas en mi corazón, envejecieron mis huesos. Lo traducen así, envejecieron mis huesos, porque en ese tiempo no se conocía el reuma, la artrosis, la artritis, la tendinitis, todos esos problemas. Amén. Y está diciendo, David está diciendo en este pasaje, amén, que mientras guardó ofensas en tu corazón, comenzó a padecer, comenzó a sufrir, a tener aflicciones en los huesos. Amén. El corazón es muy importante. Dice, de todas cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él guarda la vida. Muchas veces hay gente que puede decir, bueno, pero yo no estoy resentido con nadie, yo perdono a todo el mundo. Pero nos resentimos contra Dios. Nos resentimos. Un ejemplo, cuando las cosas no suceden de la manera que nosotros queremos, o no suceden de la manera que estamos esperando, nos podemos sentir frustrados, nos podemos sentir resentidos contra Dios. Y eso es una frustración en el corazón. Una frustración en el corazón que bloquea lo que Dios quiere hacer. Muchas veces perdonamos a todo el mundo, pero nosotros mismos no nos perdonamos. Y esa es una de las faltas de perdón más peligrosas que hay. Nosotros mismos no nos perdonamos por las cosas que hicimos. Dios te perdonó. Dios te perdonó lo que hiciste, le pediste perdón y Dios, pero tú mismo no te perdonas. Tú mismo no te perdonas. Amén. Y hay una frustración ahí en el corazón, hay una herida en el corazón. Amén. Ahora, ¿de qué manera Dios sana los corazones quebrantados? Amén. El Señor lo prometió. Yo soy el que sano tu corazón quebrantado, porque Él vino a sanar los corazones quebrantados. Amén. A traer libertad a los cautivos, a proclamar las buenas nuevas. Pero ¿cómo el Señor lo hace? Porque hay una responsabilidad nuestra. Recordemos que el Señor vino a predicar el Evangelio a los pobres de espíritu, a los humildes. Jesús dijo, ¿por qué estas cosas, amén, yo se las muestro a los que son como niños, pero las escondo de aquellos que son arrogantes, de aquellos que son orgullosos, de aquellos que son soberbios? Amén. Hay una responsabilidad nuestra para que el Señor pueda sanar nuestros corazones. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra? ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es? ¿Cuál? Poner nuestro corazón humillación y rendirnos, que no podemos hacer lo que nos sabe. Reconocer en una actitud de humildad. Amén. Que así como recibimos y necesitamos el perdón de Dios, necesitamos perdonar. Sí. Amén. Mientras nosotros no seamos capaces de perdonar, nosotros vamos a seguir atados a todas estas experiencias dolorosas y a todas estas personas. Vamos a seguir atados, porque lo único que va a permitir que el Señor traiga esta liberación a nuestras vidas es el perdón. Hay gente que me ha dicho, porque pastor, usted no sabe lo que me hicieron. Usted no sabe lo que me hicieron, lo que me hizo esa persona, lo que pasó. Pero pueden haberte hecho más que lo que le hicieron a Jesús en la cruz. ¿A quién de nosotros le pueden haber hecho más de lo que le hicieron a Jesús en la cruz? Y aún Jesús, siendo morido, antes de ser crucificado, siendo morido, siendo lacerado, Jesús en la cruz oró por ellos. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen, pero ya Jesús los había perdonado. Jesús estaba haciendo esta oración desde
condición de perdonador. Amén. Amén. Y el hermano está a tu lado, hoy el Señor va a sanar tu corazón. Hoy el Señor te va a sanar. Creo. Amén. Y el hermano está a tu lado, hoy con la ayuda del Señor, creo que todos podemos entregar aquella memoria lastimada al Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a sanar nuestros corazones. Amén. Muchas veces queremos que Dios siempre haga cosas nuevas, cosas extraordinarias en nuestras vidas. Amén. Pero nos negamos a permitirle que arranque, que arrebate todos esos recuerdos, todas esas experiencias dolorosas que están lastimando e hiriendo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén. Dale una alabanza que vive por los siglos. Amén. Aleluya. Dale gracias al Señor. Comienza a darle, mira, comienza a darle gracias al Señor. Ponte de pie. Vamos, es un mensaje que no es largo, no es extenso, pero el propósito de este mensaje de hoy es lo que Dios quiere hacer hoy contigo. Amén.